Buen día. Adelante. O seguimos. Buen día. Adelante. Bueno, buen día. Como ustedes saben, el tema al que haré referencia es el de principio de imparcialidad y los roles de los sujetos en el proceso penal. Y la idea es ingresar ya de plano al tema por varias razones, entre ellas el horario. Pero antes no quisiera hacerlo sin agradecer previamente a quienes organizaron este seminario y a quienes diseñaron la temática, porque creo que nos ha permitido, y en lo personal es una conclusión que valoro mucho, me ha permitido escuchar y reflexionar sobre ideas renovadoras y removedoras, y ideas también que se sustentan en enfoques sistemáticos. Recuerdo muy claramente las palabras y las ideas que expresó ayer el profesor Alvarado, con una convicción que es muy necesaria también en nuestros días en cuanto a una necesaria reforma también de nuestro proceso penal. Aquí se han manejado ideas que ya en otros lugares resultan conocidas y no serían novedad a esta altura de los acontecimientos. Sin embargo, en nuestro país los cuestionamientos hacia un sistema que mantiene el juez de instrucción, que mantiene la unidad de jurisdicción entre el juez que investiga y el juez que dicta sentencia, todavía no han hecho la mella necesaria como para que ese sistema sea abandonado. Seguimos con ese sistema, e incluso les podrá parecer un tanto absurdo, incluso es un sistema que de diversos sectores muy calificados se ha seguido defendiendo hasta el día de hoy, se sigue defendiendo en muchas reuniones y en muchos informes en el marco de lo que puede ser una posible reforma del proceso penal. Yo mantengo esa esperanza de que algún día podamos hablar de estas ideas que se manejaron aquí como realidades. Con franqueza veo por lo menos muchas dificultades en lo inmediato, por factores más que nada de índole culturales, y creo que otro de los aspectos que resalto especialmente lo que se hablaba aquí ayer en la tarde, es la necesidad de generar una conciencia en cuanto a cuál es la filosofía de un sistema acusatorio, no pensar que simplemente trasladando soluciones de otros códigos regionales que lo han hecho, pero con también algunas falencias, podemos terminar teniendo un sistema acusatorio que garantice la imparcialidad, que es el tema del cual estamos hablando ahora, sino que es necesario asumir la conciencia de cuál es la dimensión de ese cambio en un plano sistemático y encarar cualquier eventual reforma en base a un pensamiento sistemático, porque de lo contrario siempre van a aparecer fisuras que le permitan cuestionamientos al otro sector de opinión, digamos, ¿no? Y eso principalmente quería resaltar, porque en lo personal ha sido una experiencia muy buena el haber escuchado lo que escuché ayer. Y cuando hablamos de imparcialidad, ya para ir ingresando a este tema, no voy a reiterar los conceptos ya teóricos que se han manejado. Por supuesto que estamos refiriéndonos a los distintos enfoques o perspectivas de esta noción de imparcialidad. Yo de ellos quisiera detenerme en la de impartialidad, es decir, aquella noción que se ha venido manejando en cuanto a que el juez no debe asumir el rol de la parte. Ya que estamos hablando de la imparcialidad y los roles de los sujetos, creo que un aspecto y una idea sencilla, clara y de sentido común es asumir a priori que en un proceso hay distintos roles y que el diseño de esos roles es fundamental para lograr alcanzar en la mayor medida posible aquel ideal o modelo del cual nos hablaba hace unos instantes la doctora Meroy, y que comparto plenamente la idea de ese valor de imparcialidad como un ideal al cual debemos propender constantemente. Entonces es bueno o es necesario que el sistema procesal esté diseñado de modo tal de permitir que avancemos hacia ese ideal, y para eso es fundamental la diferenciación de roles, digamos. Y esa diferenciación de roles se puede lograr o se puede encarar a partir de ideas muy sencillas, es decir, todos coincidiríamos en señalar que al juez le corresponde como rol en un proceso el decidir, el resolver, el juzgar, que a esos efectos podrá tener naturalmente algunos poderes de dirección que son necesarios para que el proceso pueda ir avanzando, de dirección, eventualmente de impulso, para que el proceso pueda ir avanzando de sus etapas iniciales hacia el dictado de la sentencia. Que en ese diseño de roles, que parte del sentido común también, es a las partes a quienes les corresponde el aportar los hechos, como también se señalaba ayer, y es a las partes a las cuales también le corresponde aportar las pruebas. Y en esos aspectos todos coincidiríamos
Pero ahí ya empiezan los problemas, cuando empezamos a analizar el tema de las pruebas y vemos cómo está diseñado nuestro modelo, cómo están diseñados también otros modelos que han apuntado hacia una solución más de índole acusatoria. Eso sería un esquema muy básico en el cual todos podríamos coincidir. Sin embargo, no hace falta mucho análisis para ver que nuestro sistema procesal penal, voy a correr el cartel, que nuestro sistema procesal penal no está diseñado siguiendo esos cánones, porque hay muchas disposiciones legales, y el sistema considerado en sí apunta a eso, que generan una clara confusión de roles, fundamentalmente entre el juez y el fiscal. Hay muchas actividades que la ley asigna al juez que en un esquema racional, sistemático, debieran conferirse a la parte acusadora, que es el fiscal. Y partiendo de la realidad, creo que podemos comprobar esas circunstancias. ¿Quién no ha escuchado frente a un hecho con relevancia criminal que los medios de prensa enseguida mencionan que el juez y el fiscal están investigando? Eso lo vemos todos los días. El juez y el fiscal están investigando. Cosas peores, a veces hemos visto algún juez en la prensa decir, frente a el comentario de algún caso, dice, bueno, y ahora discúlpeme porque tengo que ir a reunirme con el fiscal para continuar la investigación. Yo lo escuché personalmente eso en un noticiero. Eso lo vemos a diario, ¿no? Y no nos sorprende. Ese es el aspecto que creo que es más criticable de todo esto. No hemos llegado a un estado, no digo en lo académico, digo en lo social, que esa circunstancia nos resulte absurda o intolerable. Sigue defendiéndose a nivel social esa circunstancia. Es un tema que tenemos que intentar vencer. Creo que es un problema que se retroalimenta además, ¿no? Yo siempre recuerdo también algún caso muy connotado en materia también criminal, alguna homicidio de alguna adolescente hace un par de veranos, y así podemos trasladarlo ese episodio a muchos otros, pero recuerdo ese puntualmente, en el cual, aún sin tener un sujeto sospechoso de ese crimen, quien aparece primero en escena, investigando en las cámaras de televisión, en los noticieros, ¿quién es? Es el juez, no es el fiscal. ¿Eso qué genera también en la sociedad? La idea de que el interés en la persecución penal debe estar afianzado en la cabeza del juez, no del fiscal. Si el día de mañana aparece un sospechoso, empecemos a plantearnos también por cuestiones de sentido común. Ya hay una cierta presión social por el propio sistema hacia ese juez, no hacia el fiscal, porque es el juez el que está encargado, de acuerdo a toda esa dinámica, de preservar la seguridad pública, de velar por el interés general en la persecución penal. Y yo creo que esa es una base que tenemos que intentar superar para empezar a comprender mejor el sistema y que puede tener mayor arraigo social. Mientras no comprendamos que esos roles están separados, que tenemos que asignarle al titular de la acción penal el rol que le corresponde, y fundamentalmente me refiero a la investigación, entonces no vamos a poder avanzar hacia un sistema, mientras no lo hagamos, hacia un sistema más garantista, que preserve las garantías, fundamentalmente la imparcialidad, que es aquella a la cual estamos haciendo referencia. Pero eso tiene otras aristas también, y ya que hablamos de roles, yo pensaba referirme hasta el final, pero por lo menos lo quiero mencionar ahora. En la misma línea, tenemos que abandonar algunas ideas que se reiteran constantemente y quizás sin demasiada reflexión, cuando hablamos, por ejemplo, del fiscal como una parte imparcial. Eso, para algunos autores, y yo me convenzo de que es así también, es una noción, por supuesto, conceptualmente, ontológicamente errónea hablar de una parte imparcial, pero además es una noción que, según se ha señalado, nos remonta a algunas fundamentaciones del sistema inquisitivo y del inquisidor propiamente dicho, es decir, aquella idea de que un mismo sujeto pueda reunir intereses esencialmente contrapuestos bajo el argumento de que está haciéndolo en defensa del interés general y con un criterio de máxima objetividad, es lo que sirvió de fundamento para concentrar en el inquisidor en su momento potestades muy amplias, como todos conocemos, ¿no? Entonces, ese es otro concepto que debemos también abandonar, es decir, partir de la base de que si hablamos de partes, son estrictamente partes, conceptualmente partes, por más que podamos, por supuesto, asignar a la fiscal un criterio de objetividad, pero no hablar de una parte imparcial que genera muchos otros problemas, insiste en esa confusión en la cual a diario, con la cual a diario convivimos y con la cual se convive hasta en las facultades de Derecho, porque creo que, yo puedo relatar una experiencia personal, pero creo que a varios de nosotros nos habrá pasado, y lo recuerdo del último periodo de exámenes en Derecho Procesal Segundo, que hay una idea muy generalizada a veces entre los estudiantes de que si el fiscal pide la prisión,
el juez no se puede apartar de ese pedido. Si el fiscal pide la condena, el juez no puede condenar a menos, porque es el fiscal, digo, es el representante del interés general, es una parte imparcial. Entonces, eso sigue generando una confusión que creo que debemos intentar también superar. Y yo hablaba un poco al inicio de la realidad, es decir, de ese juez que investiga y que además declara voy a investigar con el fiscal, o la prensa dice el juez y el fiscal están investigando, lo vemos a diario y lo vemos en los juzgados, cuando sin perjuicio de las reformas penales que haya, procesales penales que actualmente están vigentes, a todos les habrá pasado con alguna experiencia penal encontrar que esa igualdad que consagran las leyes en la práctica no es tal, digamos que el fiscal realmente tiene más prerrogativas en cuanto al conocimiento de los hechos y de la investigación inicialmente, me refiero a etapas iniciales en nuestro proceso como es el presumario. Bueno, todo eso sigue generando un enfoque ajeno a lo que es esta garantía de imparcialidad que queremos analizar. Es también el juez quien interroga preponderantemente, es el juez quien eventualmente, si el fiscal pidió que se citara un testigo y no va el fiscal, el juez hace las preguntas del fiscal, lo vemos también a diario en nuestros juzgados. Es el juez el que en algunos casos si el fiscal erró teóricamente en su calificación, eventualmente la corrige. No me quiero introducir en un tema que ya fue planteado como es el de la congruencia, pero lo vemos también con bastante asiduidad. Ya no se ve muy frecuentemente que el juez dicta un procesamiento de oficio, pero ¿qué vemos sin embargo? Vemos que siguen dándose situaciones en las cuales el juez procesa por delitos que no fueron solicitados en la requisitoria por el fiscal. Eso no es un procesamiento de oficio. Bueno, en relación a aquellos hechos que no fueron incluidos en la solicitud fiscal tenemos un procesamiento de oficio, o sea, el juez está asumiendo el rol del fiscal también en esa circunstancia. Y también se ve a veces, si se justifica para determinados delitos por las soluciones legales que tenemos vigentes, que el juez, aunque el fiscal no lo pida, disponga una prisión preventiva. Bueno, ahí está obviamente invocado el argumento de la legalidad. La ley dice que si el delito tiene una mínima penitenciaría, el juez tiene que disponer la prisión, pero el fiscal no lo solicitó. Está analizado ese problema de la perspectiva de la imparcialidad. Hay un análisis sesgado, simplemente se dice, bueno, la ley dice que si el delito tiene una mínima penitenciaría, hay que disponer la prisión preventiva. Pero analicemos eso a la luz, más allá de la referencia a esas soluciones a la Constitución, que es todo un tema más delicado, pero analicemos esas referencias a partir también de un criterio que contemple el amplio marco de las garantías. No olvidemos la imparcialidad como una de las garantías. El juez que asume como propio el interés en la privación de libertad del sujeto, es frente a sí, está actuando ante sí mismo como juez y parte en relación a esa medida de prisión preventiva. Nadie se la solicitó, no está controlando un pedido que le hizo el titular de la acción. Él tiene que actuar entonces como quien lo pide y quien lo decide en relación a esa medida concreta de privación de libertad. Sobre estas premisas, y podríamos seguir refiriendo, yo tenía algún caso, pero digo, creo que ya el tiempo no nos va a dar para eso, para comentar en cuanto a cómo en algunas situaciones se desenvuelven nuestros jueces en la investigación, haciendo una indagatoria que participa del rol del fiscal, pero lo participa con total claridad. Yo recuerdo puntualmente, y lo voy a hacer muy sintéticamente, un episodio reciente en el cual un sujeto, tras un episodio violento en el cual había efectuado 3 disparos de arma de fuego contra su anterior pareja, se presentó en la comisaría correspondiente, ¿no? Esto fue un sábado en la noche. Fue remitido al juez, el juez, primera medida que dispuso, se constituyó en el lugar de los hechos, hizo una reconstrucción propia, digamos, analizó el lugar, pero no dio aviso ni al fiscal ni a la defensa, ¿ok? La defensa se entera obviamente el día lunes, cuando ya el sujeto tiene que declarar ante el juez, y el juez ya había estado en la escena del crimen, ya tenía una composición del lugar propia de cómo habían sido los hechos, ¿ok? Ya se había involucrado en la investigación, y eso lo llevaba, producto también de todas estas características que vimos, a asumir como propio un interés que es específico del objeto de ese proceso. El interés en la persecución penal ya estaba imbuido, por más que no se quiera admitir, en ese sujeto, ¿no? Al comenzar el interrogatorio, con presencia del fiscal y el defensor, el juez fue quien conducía el interrogatorio, el fiscal no hacía preguntas. O sea, la investigación era exclusivamente a cargo del juez. Son realidades que las comento porque son las realidades cotidianas que vemos, ¿no? Y cuando le preguntaste al sujeto por qué había ido armado, estaba buscando el tema de la intencionalidad, digamos, ¿no? Si se podía llevar por el lado de un homicidio tentado o
unas lesiones graves eventualmente, ¿no? Cuando se empezó a analizar ese aspecto, el juez le interrogó por qué razón había ido armado al lugar. Bueno, esta persona explicó, mire, en ese barrio, que es un barrio complicado, la persona con la cual yo me iba a encontrar, su padrastro es una persona con conocidos antecedentes, yo ya había tenido algún problema, es una persona muy violenta y tenía temor. Y ahí el juez reaccionó airadamente, dijo, usted me está tomando el pelo, y dice, usted pensaba que podía haber alguien allí, yo estuve allí en ese lugar, estuve en esa casa, vi que eran 3 ambientes, ¿dónde iba a estar escondido? Usted fue con la intención de dispararle. Esa fue el interrogatorio que hacía el juez. Entonces yo no quiero con esto generalizar que sea siempre así, pero ¿quién puede sostener que nunca ha escuchado una situación así en nuestro medio? Eso se da, esa situación se da. Y el juez no asume en ese caso que si se le cuestiona esa pregunta o ese modo de interrogar, no se lo está cuestionando exclusivamente o preponderantemente desde el punto de vista personal, lo sigue asumiendo nuestro juez esos cuestionamientos como una cuestión personal, cuando es un tema sistemático o estructural, es el compromiso con la investigación que debe dejarse de lado, que debe superarse, ¿no? Recuerdo también, hace algunos años, en un seminario también que involucraba cuestiones de derecho penal y derecho procesal penal, y un defensor de oficio con muchos años de experiencia en materia penal, que también es profesor en derecho penal, empezó diciendo algo que generó un gran cisma entre el público porque había allí jueces y fiscales. Y lo que dijo fue, nuestro proceso penal es un proceso de 2 partes. Está el imputado por un lado y por otro lado el juez y el fiscal que conforman un litisconsorcio. Esa fue la referencia que hizo, ¿no? Por supuesto, sonó algo muy grueso, ¿no? Pero quizá no se terminó de entender. No era un cuestionamiento personal a la ética de los jueces, que además en ese aspecto siempre ha sido valorada y con razón en nuestro medio. No se trata de eso. Lo que se estaba planteando era una crítica al sistema, a la estructura. Y eso es lo que aún creo que se sigue sin comprender y que también nos generó alguna dificultad cuando con el doctor Valentín estuvimos trabajando en la formulación de algunas bases para la reforma del proceso penal y encarábamos este tema de imparcialidad. A mis oídos llegó algún planteo que algún juez podía haberse sentido ofendido cuando se habla de que nuestro sistema no garantizaba la imparcialidad, pero no se alcanza a comprender que no se está cuestionando a la persona de ese juez, se cuestiona al sistema, y eso, al sistema, a la estructura que no le brinda herramientas a ese juez para que pueda ser imparcial, no se las brinda, por mejor esfuerzo que haga ese juez, no se las brinda. Y así podríamos seguir enumerando una serie de circunstancias. Yo quería detenerme en una última antes de hacer una especie de organización de estas cuestiones que he venido planteando en forma un tanto desorganizada. Si bien no hay estadísticas, otro problema que tenemos aquí en nuestro medio, yo preguntaría cuántas sentencias absolutorias en primera instancia conocen. ¿Hay sentencias absolutorias en nuestro medio? ¿Los jueces dictan sentencias absolutorias? Yo en algún caso escuché, en base a alguna investigación que se estaba haciendo, que creo que no llegaban al 5% de las sentencias absolutorias. En materia civil, ¿es ese el porcentaje? Naturalmente no es ese. ¿Eso qué significa? Yo creo que es un dato estadístico contundente. ¿Qué significa? Que una vez que el juez procesó, porque además es el mismo juez que va a dictar la sentencia, ya las posibilidades de obtener una sentencia absolutoria son ínfimas, dependen exclusivamente de algún grueso error cometido durante la investigación o de que el fiscal mismo se convenza de que no existen elementos para acusar. Pero en un sistema garantista no puede ser que las sentencias absolutorias no superen esos guarismos que estamos manejando a título muy hipotético. Es absurdo, no resiste ningún análisis que eso ocurra. ¿Y qué es lo que pasa? Todos sabemos que una vez que se dictó el procesamiento ya las posibilidades de obtener una sentencia absolutoria prácticamente no existen. Por eso intentamos concentrar la defensa en la etapa inicial en el presumario. Pero ni siquiera en esa etapa tenemos la plena garantía de un juez imparcial por las circunstancias que vimos, por mejor preparado que esté el juez y por mayor esfuerzo que haga en cuanto a mantenerse ajeno a los intereses de ese proceso, porque se involucra necesariamente, porque la ley se lo impone, se involucra necesariamente en la investigación. Es la ley la que le dice que frente a un hecho delictivo, el conocimiento de un hecho delictivo, es el juez quien debe hacer las primeras averiguaciones y ya involucrarse decididamente en ese aspecto, ¿no? En fin, sobre este punto han habido hace ya mucho tiempo pronunciamientos muy claros, cuya argumentación sería perfectamente trasladable a nuestro medio, y sin embargo aquí ni siquiera se plantean, lo cual lleva también a reafirmar aquella responsabilidad de la cual se hablaba ayer, fundamentalmente por el doctor Aval. ¿De quién es la responsabilidad de que en nuestro país no se plantee en ningún momento ni se haya planteado la inconstitucionalidad de nuestro proceso penal por la atribución a un mismo sujeto de la investigación y de la decisión? Ningún abogado la ha planteado hasta donde tenemos conocimiento. Por supuesto me dirán, es muy difícil que eso prospere, pero nunca se ha planteado. Y es cierto también que tenemos
necesidad de asumir que en los cursos de derecho procesal el proceso penal debe tener una importancia mucho mayor a la que le damos. Eso creo que es algo que todos, en lo que todos coincidimos y que, bueno, no, por supuesto no es un tema para debatirlo ahora, pero que sin ninguna duda debemos reflexionar sobre eso. Pero yo decía que hay pronunciamientos ya muy antiguos en lo que son los tiempos de hoy en día. Estamos hablando de pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 82, pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español del año 85, y así sucesivamente. Yo puntualmente tenía aquí ese que les comentaba del Tribunal Constitucional Español del año 85, en el cual, sin remitirnos al caso, pero refiere a lo mismo, es el juez que investiga, posteriormente es el juez que participa en la decisión, se establecían conclusiones que son, digamos, clarísimas, que creo que son irrefutables, pero que aquí no han hecho mella aún. Dice esta sentencia en algunos de sus apartados, ¿no? Ocurre que la actividad instructora, en cuanto pone al que la lleva a cabo en contacto directo con el acusado y con los hechos y datos que deben servir para averiguar el delito y sus posibles responsables, puede provocar en el ánimo del instructor, incluso a pesar de sus mejores deseos, prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado que influyan a la hora de sentenciar. Incluso, aunque ello no suceda, es difícil evitar la impresión de que el juez no comete la función de juzgar sin la plena imparcialidad que le es exigible. Y ahí remiten también a aquella idea que ya venía de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a la necesidad de que no solamente se sea imparcial, sino que se brinde la apariencia de tener la garantía de la imparcialidad, ¿no? Se ha insistido, dice, en la importancia que en esta materia tienen las apariencias, de forma que debe abstenerse todo juez del que pueda temerse legítimamente una falta de imparcialidad, pues va en ello la confianza que los tribunales de una sociedad democrática han de inspirar a los justiciables, ideas sobre las cuales ya se han hecho referencia, pero que me parece importante insistir en ella, ¿no? Estos argumentos y criterios tienen más de 20 años a nivel de tribunales constitucionales, de tribunales internacionales, pero aquí se ve que aún no hemos asumido esa realidad, o nos parece algo lejano, digo, un poco también producto de nuestra propia idiosincrasia, digamos, siempre afirmamos tener las mejores soluciones en muchos casos, ¿no? Digo, y eso tenemos que reverlo en muchas cosas, ¿no? Tenemos que asumir que no es así. Esto refería entonces a esa reunión de la investigación en el mismo juez. Y perdón, y quería agregar algo más. A mí me sigue resultando una utopía, lamentablemente, que en nuestro país podamos tener una sentencia como la que comentaba ayer el doctor Alvarado y hoy la doctora Meroy en cuanto a declarar la inconstitucionalidad del sistema penal, procesal penal, por esta circunstancia. ¿No le resulta utópico esto? Porque todavía no se ha hecho base, me parece, en cuanto a que esa idea pueda tener algún andamiento. Hoy en día creo que si se plantea alguna inconstitucionalidad por esto, qué sé yo, va a aparecer en la Corte como caída de Marte, digamos, ¿no? Pero es algo en lo cual tenemos que empezar a convencernos de que no puede ser de otra manera, porque, con franqueza, por más que en lo personal ya estaba convencido de muchas de las ideas que mencionaba el doctor Alvarado, en un ejercicio de reflexión uno intenta buscarle alguna fisura y con franqueza no la encuentra, y creo que ese es el aspecto sistemático que no podemos eludir. Y a estos argumentos tampoco les encuentro una fisura ni desde un punto de vista teórico ni práctico, y el enfoque práctico también es importante para todos aquellos que han tenido un contacto con el proceso penal y saben que la garantía de imparcialidad en ese aspecto estructural no la tenemos vigente en nuestro sistema. Y eso no implica un cuestionamiento a ningún juez en particular, es un tema estructural y así tenemos que comprenderlo. Otra cuestión que debiera llamar la atención, yo lo estaba pensando hace un rato, incluso lo hablaba con Gabriel. En nuestro Código Procesal Penal no tenemos ningún capítulo destinado a la recusación de los jueces. Quiere decir que si queremos recusar a un juez tenemos que acudir al sistema del CGP, que perfectamente es viable esa remisión, pero no es llamativo que en un Código Procesal Penal en el cual debiera ser trascendente el aspecto de la imparcialidad, el mecanismo de control esencial que es el de la recusación no esté regulado, recusación, abstención, etcétera. Y así sucesivamente. En general, si uno busca repertorio de jurisprudencia va a encontrar referencias a la recusación siempre limitadas al aspecto de la vinculación subjetiva, es decir, en relación con las partes, bueno, si tiene amistad, enemistad, o si hubo alguna hipótesis de prejuzgamiento. Pero estas otras ideas que algunos autores califican como imparcialidad objetiva o imparcialidad frente al caso, en este aspecto puntual que estamos analizando, no encuentra pronunciamientos en nuestros tribunales sobre esos puntos, ¿no? En fin, eso en cuanto entonces a el primero de los aspectos que mencionábamos, que era la diferenciación de roles y el rol de la investigación a cargo del fiscal.
Los proyectos o las ideas de reforma que están hoy en día manejándose apuntan a eso, apuntan a que el fiscal sea quien dirija la investigación, apuntan a que exista un juez de garantía con ese nombre o con otro, pero que no se involucre en la investigación, que esté para controlar, porque además ese es otro aspecto que no podemos eludir. Si el juez dispone por sí ante sí una prueba, ¿quién controla la legalidad de esa prueba dispuesta? Es decir, no hay un control de legalidad, me refiero, que pueden ser las partes, por supuesto, pero no existe ese control previo que tiene que hacer el juez. No se controla a sí mismo en cuanto a la legalidad de la prueba. Eso es otro aspecto que también afecta a esa garantía de imparcialidad. Pero eso se está apuntando y creo que se está abriendo camino en cuanto por lo menos a generar ese consenso de separar, de que la investigación esté a cargo del fiscal. Algo que para muchos y probablemente para quienes ven nuestro sistema de afuera parece algo elemental, pero estamos avanzando hacia eso, ¿no? Las críticas siguen siendo, entre otras, que eso le genera o le otorga demasiados poderes al Ministerio Público, ¿no? Y que debiera revisarse la ubicación institucional del Ministerio Público, pero no se alcanza también a comprender que nuestro sistema actual, en el que tenemos hoy en día, en el sistema inquisitivo que tenemos hoy en día, si el fiscal pide sobreseimiento, el juez está vinculado y no hay mecanismo de contralor como hay en otros sistemas. Si en nuestro sistema el fiscal pide sobreseimiento, el juez está vinculado y debe otorgarlo. Entonces, ¿por qué nos horrorizamos cuando pensamos que es el fiscal el que tiene que investigar? Sujeto además a otros controles que están previstos en otros modelos regionales, que los prevén, controles que pueden asumir distintas formas, y que en algunos casos, como los que en muchas personas generan suspicacias, procuran llegar a una especie de control difuso. Hay sistemas que, aplicando las nociones que tenemos nosotros en nuestro Código General de Proceso de tutela de intereses difusos, permiten eventualmente, frente a determinados delitos contra la administración pública, que si un fiscal que pueda estar eventualmente comprometido por su vinculación con el Poder Ejecutivo decide no investigar, pueda revisarse esa decisión a partir de la iniciativa de otros sujetos legitimados. O sea, hay sistemas para rever esto, pero no tenemos que eludir el problema central. La investigación no la puede seguir realizando el juez. Eso me parece que es algo claro que debemos asumirlo ya. ¿Eso significa que el juez no puede realizar ninguna actividad probatoria? En principio sí, y ayer se planteó algo de lo que estamos hablando ahora. Sistemáticamente no hay tampoco fisuras en ese planteo. Si se le permite al juez una actividad investigativa, aunque sea mínima, se está corrompiendo el sistema desde el punto de vista conceptual. Y en eso creo que todos coincidimos, o por lo menos coincido con lo que se ha hablado. Es cierto que muchos modelos regionales han terminado posiblemente por alguna solución de consenso admitiendo alguna mínima potestad probatoria a cargo del juez, fundamentalmente en cuanto a alguna pregunta aclaratoria. Yo en ese momento también me planteaba la inquietud en paradigmas de un modelo acusatorio como puede ser el sistema norteamericano. Bueno, las reglas federales de evidencia contemplan la posibilidad de que el juez pregunte a los testigos, pero ¿qué es lo que ocurre? En general no lo utilizan. Y buscando por allí encontré una sentencia de un tribunal de Nueva York, Tribunal de Apelaciones de Nueva York, en el cual anulaba justamente un juicio por considerar que se había hecho un ejercicio abusivo y arbitrario de esta potestad que está prevista en esas normas federales, ¿no? A modo sintético, porque sería mucho más amplio el tema, pero planteaban por allí que podría eventualmente el juez haber hecho alguna pregunta aclaratoria, ahí puede haber un matiz. Bueno, el testigo no me quedó claro si dijo que estaba adentro o afuera, no lo entendí, le podré preguntar. Es un tema que puede ser también opinable. Pero nunca, y el caso de lo que había ocurrido era un tema en el cual el defendido planteaba que le habían plantado droga al hacer un operativo policial y se había interrogado a los funcionarios policiales que intervinieron, pero no a otro equipo de seguridad que había acompañado y que podía corroborar la tesis de los policías de que en realidad no habían sido ellos los que habían plantado la droga. Eso no se había pedido, esa prueba por parte del fiscal ni naturalmente del defensor. Sin embargo, luego de culminado el juicio, el debate, con lo que sería un paralelo con nuestras medidas para mejor proveer, evidencia para mejor proveer, el juez dispuso esa medida, lo cual condujo a la condena. Y la sentencia me pareció interesante, por supuesto no la puedo manejar en sus términos exactos, porque además está en inglés, pero la idea básicamente para poder trasladar es que se entendió que eso debía anularse porque el juez había hecho un uso abusivo de los poderes que tenía conferidos y en ningún caso el juez podía asumir el rol del acusador o de los abogados
en el pleito. O sea, hace una referencia muy clara, una argumentación muy clara a la diferenciación de roles, que nunca una normativa como la que se estaba invocando podía llegar a habilitar a un juez a asumir el rol que le corresponde a la parte en ese juicio y obtener por esa vía una prueba que sea justamente una prueba de condena. Me pareció interesante por lo menos plantearlo, porque está bien, hay sistemas que lo tienen contemplado en la ley, pero eso no significa que lo usen, y si lo usan a veces tienen este tipo de consecuencias como la que acabamos de ver. Pero lo nuestro es mucho peor, naturalmente, porque no es que haga alguna pregunta aclaratoria, la investigación la hace él, eso ya lo vimos, y no creo que valga la pena insistir. Un par de datos más o de referencias más, porque creo que ya estamos un poco pasando la hora, pero hay otras dificultades que debemos superar en cuanto a la confusión de los roles, ¿no? Ya vimos lo de la investigación, ya hablamos también de que el juez que procesa es el mismo juez que dicta la sentencia. Creo que tenemos que avanzar hacia modelos que superen incluso la referencia a lo que es el auto de procesamiento. No es una resolución necesaria, involucra demasiado a un juez porque le exige pronunciarse sobre la existencia de semiplena prueba o elemento de convicción suficiente. No es necesario en un esquema razonable de procedimiento basado en un sistema acusatorio mantener la vía del autoprocesamiento, y la mayoría de los modelos regionales lo han abandonado también, o sea que esa referencia creo que debiera abandonarse porque afecta y complica la idea esta de imparcialidad. Y conectado con esto, naturalmente, los grandes problemas que tenemos también en cuanto a posibilitar la aproximación a la garantía o al valor de imparcialidad, está justamente por la circunstancia de que el juez que dicta la prisión preventiva es el mismo juez que finalmente sentencia. De esto también ya se ha hablado, o sea que creo que no vale la pena que uno insista demasiado. Pero es un aspecto que debe también solucionarse hacia el futuro, y que de una perspectiva práctica es, en mi opinión, el principal obstáculo, por diversas razones. O sea, el juez que procesó, pero que además dispuso la prisión preventiva, sabe que se absuelve, digamos, tiene que admitir frente a un sujeto al cual privó de libertad durante mucho tiempo, admitir su eventual error frente a ese sujeto, ¿no? O admitir por lo menos que su decisión generó un perjuicio importante. Y a nuestro sistema hay que agregarle también una referencia, que yo no digo que sea negativa, todo lo contrario, pero que incide en el análisis. Con el sistema de responsabilidad objetiva que tenemos vigente, ese sujeto que fue procesado con prisión, que después es absuelto, genera un derecho a ser reparado económicamente por los perjuicios sufridos por esa privación de libertad, con independencia de que haya actuado con error o acierto el juez. Y todos dirán, bueno, pero eso el juez no lo tiene en cuenta. Seamos humanos y seamos realistas, digamos. Sabemos que eso también es algo que no podemos dejar de lado en un análisis estructural, objetivo, sin estar refiriéndonos a un juez concreto, pero eso no lo podemos dejar de lado. ¿En qué otro aspecto se evidencia esa falta de imparcialidad del juez? En el sentido aludido, es decir, en el sentido de que el juez asume roles de la parte acusadora. Creo que ya lo mencioné muy por encima, pero quiero reiterarlo. En la circunstancia de que adopte en algunos casos la medida de prisión preventiva sin pedido fiscal. Otra vez, por ahí se puede invocar en un sentido de fundamentación filosófica que el juez debe velar por el interés general de la sociedad y no puede dejar en libertad a un sujeto que en apariencia cometió un delito grave. Pero eso ha sido refutado también doctrinariamente en algún caso, diciendo que en realidad el interés general no se puede invocar para trasladarlo y ponerlo en cabeza del juez en ese aspecto, el interés general en la persecución penal, porque para algo se creó eventualmente el Ministerio Público como órgano de persecución penal oficial, y es a él al cual debe referirse ese interés o la tutela de ese interés, no el juez está para juzgar si el pedido que me hacen debo admitirlo o no en función de todo el conjunto normativo aplicable. Por la misma razón creo que no hay fundamento válido, sin eludir esta garantía de imparcialidad, que permita sostener que un juez puede disponer la prisión preventiva sin pedido fiscal, ni siquiera tratándose de delitos graves, porque creo que estamos obviando ese aspecto puntual que no debe obviarse en una interpretación o lectura constitucional. Por la misma razón también, lo reitero porque creo que ya se mencionó, y es un tema al cual hizo referencia el doctor Valentín, creo que la idea de congruencia debe aplicarse a todas las decisiones del juez en materia penal. Me refiero pensando en el modelo actual, y esperemos que en el futuro no tengamos ni siquiera que referirnos a esto, pero me refiero fundamentalmente al autoapresamiento, que sigue siendo el decreto más importante en nuestro sistema actual, por la connotación práctica que tiene. Y yo creo que no debe admitirse que un juez, frente a un planteo fiscal erróneo o frente a un planteo fiscal limitado, pueda ampliar esa decisión inicial abarcando delitos que no han sido incluidos
en la solicitud fiscal de procesamiento, circunstancia que se sigue dando en algunos casos en la práctica y hay ejemplos muy connotados que lo corroboran. Entonces, eso también debe abandonarse porque estamos afectando esa garantía de imparcialidad cuando el juez asume el rol de la propia parte, requiere y decide una petición de procesamiento que no le fue formulada. Entonces eso creo que también debe abandonarse. Allí se hace toda una argumentación en torno al principio de Iura Novicula o a la regla de Iura Novicula que en mi opinión no entra en lo sustancial, en lo medular del tema, que es justamente esta garantía de imparcialidad y el derecho de defensa que también se ve conculcado cuando alguien le atribuye o le imputa un delito sobre el cual no pudo pronunciarse previamente. Y eso ha ocurrido, reitero, y lo podemos seguir viendo. Y en fin, quedaría también por analizar otras dificultades que tenemos hoy en día que debemos superar porque afectan esta garantía de imparcialidad. Creo que hemos mencionado por lo menos aquellas que en mi opinión son las más trascendentes en el modelo actual. Debemos avanzar, reitero, ya voy cerrando, hacia un modelo garantista que respete este principio básico elemental de la imparcialidad, que está además vigente con fundamento sin duda constitucional y en la mayoría de los pactos internacionales que rigen estos temas. Debemos ser cuidadosos también, es cierto, cuando miremos a otros modelos procesales penales recientes. Hay soluciones que a uno le siguen dando la pauta de que se sigue dejando de lado un enfoque sistemático, cuando el juez sigue asumiendo roles de la parte. Conectado con este tema de la congruencia, recuerdo un caso puntual, creo que lo recoge el Código Procesal Penal chileno y varios otros recientes, en el cual permite que si el juez o el tribunal de sentencia, luego del debate, están convencidos de que los hechos imputados corresponden a otro tipo penal, puedan advertir de eso a la defensa para que pueda también eventualmente rearmar su defensa antes de que el tribunal decida. Pero otra vez, no prescindamos del sentido común. Si un tribunal le dice al defensor, mire que estos hechos, en mi opinión, ingresan en tal otro tipo penal, no el que me pidió el fiscal. Yo como defensa tengo al menos la apariencia de tener un tribunal imparcial. Digo, ya en ese aspecto uno puede pensar que el tribunal ya prejuzgó, ya asumió un criterio. Entonces, son soluciones que se han recogido que me parece que no son tampoco convenientes en esta línea que estamos analizando ahora. Hubo otras decisiones que, bajo el pretexto de controlar la actividad del fiscal, terminan atribuyéndole al juez el rol también de insistir en aspectos de acusación cuando el fiscal los dejó de lado. Son temas, bastante más complejos, pero que creo que también deben analizarse desde un enfoque sistemático. Los controles, por supuesto que los comparto, pero hay que buscarlos de modo tal de que no afecten la garantía de imparcialidad y otras garantías que en algún caso me parece que se dejan de lado, como la prohibición de la persecución penal múltiple, que en algunos casos, bueno, el fiscal dijo que no, pero venga la víctima, venga el otro, no sé, son cosas un poco más delicadas que por ahí nos llevan a otros temas, ¿no? Y lo último, con lo cual quisiera ya ir cerrando, mientras ese nuevo modelo penal no llegue, procesal penal no llegue, que en mi opinión lamentablemente todavía tenemos un buen tiempo por delante, intentemos manejar herramientas para que nuestro sistema actual sea un poco mejor. Cuando hablamos de que, voy al tema medular que hemos venido conversando, el juez investiga. Cuando hablamos de que el Código Procesal Penal le establece al juez el deber de investigar desde el inicio los hechos y le establece la actividad preponderante en ese sentido, no nos olvidemos que esa norma tenemos que interpretarla en un contexto que no puede prescindir de las normas constitucionales, de los pactos internacionales que están ratificados por nuestro país, que no puede interpretarse al margen de la garantía de imparcialidad. Busquemos en lo posible una interpretación constitucional. Y con una idea muy sencilla, ¿a qué nos debería conducir eso? Que el juez asuma que sin perjuicio de esas potestades legales debe empezar, utilizando un término un poco futbolístico, abrir un poco la cancha para que sea el fiscal, para trasladar al fiscal la investigación. Lo puede hacer en nuestro sistema actual. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no, en ese ejemplo que les comentaba, antes de disponer, constituirse en el lugar, no le da noticia al fiscal y al defensor, y deja un poco más al fiscal que la investigación la conduzca él? Dentro de los cánones que nos permite el sistema actual, que por ahí son poco, pero tenemos algunas cosas para empezar a mejorar si interpretamos las normas legales a partir de la Constitución. Y en esa misma línea, ya ahí termino, se sigue sosteniendo, por más que en la práctica no se ve, de que nuestro Código Procesal Penal, la Ley Procesal Penal, habilita al juez a procesar de oficio. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿en el Código Procesal Penal hay alguna norma que diga que el juez puede procesar de oficio? No la hay. Pero como no dice nada,
la interpretación mayoritaria. Como no lo dice, quiere decir que lo permite. Pero si interpretamos esa norma a la luz de la Constitución, la conclusión es otra. Si no lo dice, si no está previsto precisamente, que debemos concluir que no lo puede hacer, porque las normas constitucionales y las garantías constitucionales se lo prohíben. Y eso sería, creo que una conclusión sencilla, pero en general se ha venido sosteniendo eso y se sigue escuchando eso, y en general es lo que la gente repite habitualmente. Bueno, en fin, yo les agradezco y cualquier cosa estoy a las órdenes.